no porque me lo había echado, no preguntaba por Nicolás. ¿Cómo se clasifica la... ¿Cómo se clasifica la radiografía? Básicamente un recuerdo, así que vamos a hacerlo rápido. Porque... no quiero perderme. Como brillo, el brillo del día. Como de bella genio. Leo. Bueno, la definición de una fractura ósea es la interrupción básicamente del periósteo. ¿Sí? Si uno piensa en el periósteo, es la interrupción del periósteo. Así que la pérdida de la continuidad, pérdida de la alineación, cambio en el tamaño, en la forma, la evaluación de la fractura radiográficamente es primordial en la determinación de la técnica de explicación fracturaria, pero no es lo único. Porque uno de los errores que ocurren muy frecuentemente, a uno le mandan una radiografía y te dicen ya, ¿y qué es lo que le vamos a hacer? ¿Y eso será suficiente información con la radiografía solamente? No, porque nos falta la edad, ¿no es cierto?, el peso, la raza, la condición corporal, si tiene patología, etc. Pero es súper importante porque dependiendo de la fractura es que cosa podríamos hacer. Y de esto trata esta clase. Tipo de fractura, posición dentro del hueso y hueso involucrado. Esas son como las formas de clasificación. Entonces, los tipos de fractura, tenemos fracturas abiertas y cerradas. Y también como, estos son como tips, como todas las fracturas se consideran abiertas hasta que se demuestre lo contrario. Es como todas las hembras reproductivamente activas se consideran preñadas hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Son aseveraciones así rápidas. Porque efectivamente, si ustedes van a operar una hembra y que está en edad reproductiva y entera, tienen que pensar que está preñada hasta que demuestre lo contrario. En los humanos debería ser igual. Sí. Fracturas completas, fracturas multifragmentarias y fracturas incompletas. ¿No es cierto? Ahí vemos una fractura completa, única, o podemos tener una fractura múltiple o multifragmentaria, o una incompleta. Esta es una fractura en tallo verde. ¿Sí? De apenas. Después, según la dirección del rasgo, tenemos transversas, oblicuas, espiroidea, en ala de mariposa o comuna. Según la desviación de los segmentos, tenemos que son con desviación y cabalgamiento, generalmente esto. Y esto se produce básicamente porque como se pierde la continuidad, el músculo empieza a traccionar al hueso para disminuir el tamaño. Y entonces produce el cabalgamiento. Lo cual es una joda porque después hay que vencer esa resistencia y estirar de nuevo el músculo. O sin desviación. El viejo tiene una desviación muy pequeña o un cabalgamiento pequeño. Según la ubicación del rasgo de fractura puede ser epifisiaria, metafisiaria y diafisiaria. Entonces aquí tenemos una tipo Salter Carrion, ¿no es cierto? Una fractura de la epífisis. O una deficiaria. Esta es una fractura de la tibia. O una metafisiaria, como esta que está aquí. ¿Sí? Y según el hueso involucrado puede ser el fémur, el húmero, la tibia, el radio, el cúbito, etc.
Esta es la clase de radiología que dura 1 hora. Clasificación de las fracturas. Lo hicimos en 5 minutos. Y ahora tienen que clasificar esto. Anoten por favor, según lo que habíamos mencionado. El caso 1. Le voy a hacer un par de casos. No, pero tienen un orden. Primero hay que poner, como en toda la... No que se olvidaron de todo lo que me enseñaron en radiología. ¿Qué pasa? Lo primero que hay que poner es la vista. ¿Qué vista están viendo ahí? Una lateral. No sabemos si es... Sí, lateral. ¿Podría ser medio lateral también? Sí, podría ser. Pero no lo vamos a usar. A menos que nos informe, o tomamos nosotros la radiografía. Ya, ¿de dónde? ¿Miembro anterior o miembro posterior? No es un hueso prismático, así que es la tibia, miembro posterior. No sabemos si izquierdo o derecho porque no está marcada tampoco la radiografía. Y eso es algo súper importante, que hay que marcar la radiografía. ¿Sí? Ya, después tenemos que decir que es una fractura única, completa, transversa. Está como media dentada esa cuestión, ¿sí o no? Ahí ustedes le pueden poner la descripción que más le apetezca. ¿Sí? ¿Transversa o no? No, transversa no, porque sería plana. Transversa sí. Pero esta es dentada con dientes pequeños. O ligeramente dentada. O irregular. ¿Sí? Lo pueden mencionar de varios. Tiene desviación. Tiene cabalgamiento. Desviación no amplia, pues está. Ah, es verdad que la otra. Sí. Cabalgamiento y además es una fractura de diáfisis de la tibia. ¿Sí? Eso es. ¿Es el diagnóstico radiológico? ¿Y hay otra? La vista de arriba se describe aparte de la de abajo, ¿cierto? Primero, vamos a decir que esta es una vista. Sí, una venta dorsal de cadera, podríamos decir, o de pecho. Le falta un poco ahí para. Debería estar un poco más arriba, pero si no, también podríamos decir que una anteroposterior de fémur. ¿Sí? ¿Cualquiera de las dos? Está bien. ¿Cómo dormir con un ojo cerrado y con el otro abierto? Como los del Peter, ojalá. Ya, entonces tenemos la víscera anteroposterior del fémur o vento dorsal de pelo. Luego es una fractura, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a decir? Que es, sí, única, transversa o en bisel corto, podríamos decir también, porque no podemos apoyar con la otra que está más abajo, porque esa no se ve muy bien. Con desviación y cabalgamiento de la diáfisis del fémur. Ya, y en la de abajo podemos decir que es una lateromediana de fémur o lateromedial, fractura única, completa, bisel corto, con desviación de la diáfisis del fémur. ¿Sí? No es tan difícil. Casi sistemático. Y ahí está. Hagan varios ejercicios, ahí hay otro. Este lo vamos a dejar ahí inconcluso. Traten de hacerlo usted. ¿Qué hueso es?
¿Lateral? No, yo creo que antero-posterior. No, porque están los dos miembros. Están los dos miembros, lo que pasa es que esta otra está con una regla. Le tomamos una regla encima. Y la va a medir. Ah, un día. ¿Y a quién se la hace con el de arriba? En ese caso, no fue una fractura múltiple para arriba. Tenemos una índice, pero también hay un. No, es único. Se ve como Es una pequeña fisura. grieta. Sí, se ve como una. No, pero parece que no, porque se va en las dos partes. Por la parte oscura y la parte clara. Como... No, es que se ve una línea que va. Ahí. Esa. Esa ya pasaría a ser una segunda fractura. No, No, en la parte negra también está esa línea. ahí. Ahí, Sí. hacia arriba. Se puede escribir aparte, una fisura. O la escribí en la otra reversión. Yo creo que eso está hacia abajo y aquí hay una hacia arriba, mira. Creo que es más el rasgo de fractura que es estiloideo. Porque en esta vista no se ve nada, ¿no? En esta sí. Entonces habría que medir de dónde está. Este de aquí. Entonces pasaría a ser una fractura única. Completa. Con poco desplazamiento, ¿cierto? Batamiento. O una estiroidea, yo creo que es más estiroidea que. La pueden escribir de varias formas, ¿no? Traten de hacer esto un ejercicio, porque es importante para lo que vamos a hacer. Queda una hora. Bueno, entonces vimos la clasificación radiográfica de la fractura, ¿cierto? Y aquí les muestro una representación gráfica de lo que es la irrigación del hueso, que uno siempre se lo olvida. El hueso está irrigado, ahí está inervado. Los tejidos que no tienen inervación, no tienen irrigación, se mueren, tanto los óseos como los de tejido blando. Esto es algo. Entonces, ¿se acuerdan del agujero nutricio? Las vacas se ve así un agujero grande, los perros y los gatos de chiquitos. Pero lo tienen, igual, tienen la misma arquitectura. Están hechos igual, no hay diferencia. Y los huesos no son como la mesa, o como el piso, o como el pizarrón. Están vivos y tienen elasticidad y flexibilidad. ¿Qué es lo que es un traumatismo? En general, es un término general que involucra todas las lesiones internas o externas provocadas por una violencia exterior, ¿sí? O por una energía, si te quieres poner un poco más físico. En realidad lo que vamos a hacer hoy día es que vamos a revisar algunos conceptos físicos importantes y que tienen que ver con el comportamiento estructural y material del hueso. Ya dijimos que tiene una irrigación, que tiene elasticidad, que esa elasticidad es lo que permite que uno, por ejemplo, cuando cae, pueda rebotar, ¿no es cierto? No solamente los tejidos blandos, los tendones, hacen de amortiguación, el hueso también tiene más que cierta elasticidad. Se comporta bastante bien frente a la carga.
cada vez me parezco más al de al lado, eso sí, ¿no es cierto? Estoy pareciéndome cada vez más eso. Esto es súper interesante porque si uno coloca un clavo, ¿no es cierto?, o un tornillo en una madera, ese se mantiene ahí. En cambio en el hueso no necesariamente va a ocurrir. ¿Por qué? Porque el hueso, como tiene una densidad diferente, le hace espacio a veces al acero, que tiene una elasticidad y además una densidad totalmente diferente. El caso, la excepción del titanio, ¿no es cierto? El titanio hace osteointegración y eso le da propiedades especiales, pero también es mucho más caro que el acero quirúrgico. ¿Ya? Estamos, que los aceros quirúrgicos son del tipo 316, ¿sí? Y hay tres tipos, que uno es el L, el LS y el LLM, si no me equivoco. Pero son tres. Y básicamente uno tiene que conocer que los implantes de acero quirúrgico, un poco de historia, antes de la Segunda Guerra Mundial no existían. No habían implantes que se pudieran mantener dentro del organismo sin sufrir corrosión, sin que hubiese rechazo, etc. Durante la Segunda Guerra Mundial, antes lo único que había era el Lízaro, que eran unos rusos que hacían fijadores externos. ¿Sí? El Lízaro. Y esos son como unos arcos que se van tensando los alambres de Kirchner, que se colocan ahí y se tensan y se colocan en esta estructura externa, que son fijadores externos. Y efectivamente había que retirarlos, porque si no se oxidaba. Después de la Segunda Guerra Mundial aparecen estos aceros que son fundidos al vacío, que tienen un bajo tenor de carbono, lo que le da flexibilidad. Entonces, no todos los aceros son iguales, ¿sí? Hay algunos que, a pesar de que son inoxidables, el acero quirúrgico de las pinzas no es lo mismo que el de los implantes, es otro tipo. Este quizás es el más caro, no sé, pero parece que sí, porque fundido al vacío y porque si uno lo mete en agua salada, no le pasa nada. Esa es una de las características que tiene. Bueno, entonces pensemos en cómo se comporta el hueso. Después está el módulo de elasticidad de Young, que explica por qué se produce la fractura. Si uno hace un gráfico y hay una deformación y una fuerza, ¿no es cierto? Esta es la deformación. Y uno aplicando una fuerza constante, si lo hace por ejemplo en un elástico, ¿no es cierto? Ustedes lo tiran, le sueltan y vuelve al mismo tamaño y forma, ¿no es cierto? Por eso que pongo dos. Entonces esto se mueve así. ¿Sí? Es un material elástico, es como una varilla verde, donde hace así y se deforma. Dejamos de aplicar la fuerza y vuelve al tamaño y forma original. Y todos los elementos que son elásticos, y dijimos que el hueso tenía elasticidad, se van a comportar ahí hasta un punto que es el punto de quiebre, en el cual se ejerce cierta cantidad de energía, ¿no es cierto? Y luego se produce la ruptura o la fractura. Y entonces tenemos que en ese punto ya se pierde la forma original. No va a volver aquí, sino que va a quedar en un punto. Como tenemos aquí el delta fuerza, eso se engarza con la energía cinética, ¿sí? Entonces yo cuando aplico una energía cinética estoy aplicando fuerza, y si la energía cinética es suficiente va a llegar al punto de quiebre y el hueso se va a deformar en forma permanente. ¿Sí? Así se produce una fractura. Y la masa y la velocidad son dos partes de esta ecuación que se relacionan con que las heridas o las fracturas que tienen una alta energía cinética y una baja masa, por ejemplo la herida de bala, ¿no es cierto? Las balas tienen una baja masa, pero tienen una alta velocidad, producen fracturas con fragmentos. Mientras que las heridas o fracturas por atropello, en que el auto tiene una alta masa pero una velocidad mucho menor,
tienen otro tipo de fractura. ¿Sí? Entonces, esto explica un poco por qué se produce y qué tipo de fracturas pueden ver dependiendo de la energía cinética y de la masa. La ley de Wolff se relaciona con la densidad ósea. Todos estos son conceptos que nos van a servir a medida que vamos explicando cómo llegamos a la filosofía de la traumatología y la ortopedia. Si yo tomo a alguno de ustedes que no esté haciendo mucho deporte, ¿sí? Lo tomamos y le hacemos una densiometría ósea, hoy día. La primera semana lo vamos a hacer correr 1 kilómetro día por medio. ¿Sí? La segunda semana lo vamos a hacer correr 2 kilómetros día por medio. La tercera lo vamos a hacer correr 5 kilómetros. A los 2 meses lo vamos a hacer correr 7 y le vamos a hacer otra densiometría ósea. ¿Cómo va a estar ese hueso? Más denso, mucho más denso. ¿Por qué? Porque el hueso reacciona muy bien con la gravedad y el impacto. Entonces se hace más fuerte. Una forma de mantener una densidad ósea interesante haciendo ejercicio. Y si son de impacto, más todavía. Al contrario, si tomamos a alguien y lo mandamos al espacio y le quitamos la gravedad, lo llamamos gravedad cero, ¿qué es lo que le va a pasar? Va a perder masa ósea. O sea, va a tener una osteopenia. ¿Sí? No una osteoporosis, porque la osteoporosis es una enfermedad, ¿sí? Pero sí va a tener una osteopenia, que es la pérdida de la densidad ósea. Y esto es súper interesante porque se relaciona con nuestros pacientes. Si nosotros tenemos un paciente que le hacemos una osteosíntesis y en 2 meses, en 3 meses no apoya la pata, va a empezar a perder calcio, va a perder densidad ósea y eso le va a afectar. ¿Sí? Entonces yo necesito que el paciente tenga un periodo de reposo, pero que no puede ser muy extendido. Después de los 15 días tienen que empezar a hacer fisioterapia o kinesioterapia, ¿sí? Porque fisioterapia se hace inmediatamente. O sea, termina la cirugía y empieza la fisioterapia. La fisioterapia hay que ponerle frío los primeros 3 días y después calor y después hacerle masaje, etc. ¿Sí? Y por último vamos a hablar de la conducta eléctrica del hueso, que es algo interesante que también se relaciona con la ley de Wolff. Que el hueso cuando está completito así, un hueso se comporta sin ningún problema, pero en el momento en que se fractura, en que se rompe el periósteo y en que hay fragmentos aquí, esto se produce concavidades, ¿sí? Si uno hace una micrografía de esto, se van a producir concavidades, ¿no es cierto? Esto estaba plano y ahora está cóncavo. Y cuando el hueso se pone cóncavo, se carga negativamente. Entonces aquí en el sitio de fractura se va a cargar negativamente. Y el calcio, ustedes saben que tiene una valencia positiva, más 2, ¿no es cierto? Los polos de diferente carga se atraen, el calcio empieza a ingresar. Por el otro lado, cuando tengamos un callo óseo, aquí en el mismo sitio de la fractura, se vuelve convexo y se carga positivamente. Sabemos que el calcio está cargado positivamente y entonces el calcio empieza a escapar. Y eso ayuda a la actividad osteoplástica. ¿Sí? Actividad eléctrica. Por otro lado, y para no salirme del tema, si yo voy a usar un implante que de una fábrica, de un fabricante, no sé si es cualquiera de estos 3 tipos. Yo no puedo mezclarlo. ¿Sí? No puedo usar la placa de uno y tornillos de otro. ¿Por qué? Porque hago una pila. ¿Han hecho una pila alguna vez o no? ¿Alguno ha hecho una pila? Con una papa así, le colocan un clavo, ¿no es cierto? Le enrollaron un alambre y hacía uno una pila. ¿No hicieron nunca ese experimento? ¿Nunca nadie ha fabricado una pila aquí? No, cuando de hecho ya no funciona. Además, ya se
se hace. Sí, Se también. experimenta en los Sí, químicos básicos, eso. pero no funciona. Y con zinc y con cobre se puede hacer una serie power. Entonces me hicieron experimentos como para responder. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Si yo le pongo una placa a esta cosa, esta misma fractura, supongamos, le voy a poner una placa y esto mismo. Le puse tornillo. Y uno de estos, supongamos que este, no es de la misma manufactura, va a ser un potencial eléctrico, o sea, se va a formar una pila, ¿no es cierto? Aunque son los dos aceros, pero ya si no tienen la misma estructura, no están hechos de la misma forma, hay un gradiente electrónico. ¿Sí? Y entonces, si queda cargado positivamente, lo que va a hacer se va a arrancar el calcio. Y esto se llama osteolisis. O algunos le llaman osteoelectrolisis. Sí. Entonces, es súper importante que uno busque un material que sepa que es de la misma procedencia, no mezclar. Profesor, no me quedó claro el tema del callo óseo. ¿Es derivado del primero o en cualquier escenario donde se forma el callo óseo? En el escenario óseo. ¿Aquí? Sí. Siempre. ¿Ya? Porque la conducta eléctrica tiene en el hueso. Al ponerse cóncavo o convexo va a cambiar la carga. Entonces cuando está con el callo así gigante, va a escapar el calcio, porque ya no lo necesita. Cuando está cóncavo, ahí necesita el calcio, entonces necesita que se agregue. ¿Sí? Y la pérdida de calcio es nada más que... Se me perdí con la idea. Pero esto no tiene nada que ver con lo que dijo de la gravedad. Eso no te queda. Sí. Son dos conceptos totalmente. Uno es cómo se comporta con respecto a la carga, que es la gravedad, y otro es cómo se comporta con respecto a la forma que tiene. ¿Sí? ¿Sí? Son dos conceptos totalmente diferentes, pero que están apuntando hacia lo mismo. ¿Cierto? Bueno, yo no les pasé reparación, pero lo tienen que haber visto en cirugía. ¿No es cierto? Hay un capítulo de reparación. Y entonces tienen que haber hablado de las fases de la reparación. ¿Sí? ¿Sí? Entonces hay un periodo que es la ruptura ósea al tiempo cero, que es cuando está el trauma, ¿no es cierto? Y hay un hematoma, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Sí? Si no, en el foso aparece súper bien explicado. Lo pueden leer. Está la fase inflamatoria, ¿no es cierto? En que hay liberación de los mediadores inflamatorios, de la bradykinin, bradykinin, prostaglandina, etcétera, etcétera. Son como 60, por lo menos, que se conocen. Está las sustancias P, el potasio intracelular, el dolor, etcétera. Y eso es lo que va a hacer que lleguen células al sitio, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las células que van a llegar primero? ¿O llegan todas juntas? ¿Ah? Los neutrófilos, sí, van a llegar neutrófilos, ¿qué más? No, pero dijo la primera, no, esa no. Sí. Es que no podía decir cuál es primero, cuál o no, ¿no? Pues van a llegar todas. Porque, sí, porque esto, o sea, nosotros lo ordenamos así, pero cuando pasa, en realidad todo esto es al mismo tiempo. Quizá esto podría estar un poco más tardío, pero en realidad son incluso las mismas células que van a hacer esto, las que llegaron aquí, que van a hacer esto, porque van mutando, ¿no es cierto? Se van transformando. Entonces, claro, para explicarlo lo tenemos que separar, pero en realidad es un puro proceso. De hecho, si yo elimino esta fase, si le doy antiinflamatorio, el corticoide, puedo eliminar esta, porque va a retardar la reparación. ¿Sí? Así que hay que tener ojo, porque yo puedo hacer que no haya
estímulo para que lleguen al sitio las células. Y eso puede ser incluso que no haya reparación. ¿Sí? Entonces tengo que tener un equilibrio en esto, ¿no es cierto? Sabemos que los AINES pueden ser muy buenos antiinflamatorios, que pueden ser muy buenos analgésicos, pueden ser muy buenos antipiréticos, pero no todos hacen lo mismo, todos, ¿no es cierto? Y hay otros que son muy buenos antiagregantes plaquetarios, pero no todos cumplen con lo mismo, entonces uno tiene que tener aquí precaución. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces la primera fase es como lo mismo, hay ruptura del periósteo que sabe la diferencia entre uno es tejido blando y otro es tejido duro y las células que van a llegar a fibroblastos, ¿no es cierto? O llego a células mesenquimatosas o células madre, como les quiera llamar. Llegan al sitio y por estímulos también del medio ambiente, pH o nivel de tensión de oxígeno, se transforman en fibroblastos. La diferencia aquí es que van a diferenciarse porque hay fibroblastos que hacen colágeno tipo 1, otros que hacen colágeno tipo 2 y otros que hacen colágeno tipo 3. Cuando estamos hablando de tejido blando, hablamos de que la mayoría va a ser colágeno tipo 1 y 2. En cambio, cuando es tejido óseo, van a ser colágeno tipo 2 o 3, en su mayoría. ¿Sí? Esas son como las pequeñas variaciones. Después el osteoblasto, o sea, la célula madre o la célula mesenquimatosa va a mutar a osteoblasto. ¿Sí? Y el osteoblasto puede hacerse osteocito o se puede hacer osteoclasto. ¿Vieron? Que no era nada así tan... Entonces aquí hay mutaciones. ¿Por qué va a cambiar? Porque depende si el osteocito, por ejemplo, el osteoblasto queda rodeado por los canales harvesianos, se va a transformar en un osteocito. ¿Sí? Si queda entre medio de aquí del callo óseo, se va a transformar en un osteoclasto. ¿Vieron? Qué bonito, ¿no? Y entonces esta es una transición entre el callo blando, que está en todas las reparaciones, a un callo duro. ¿Por qué? Porque hay mucopolisacáridos que se van agregando al colágeno tipo 3 y que hacen que se agreguen los minerales como el calcio, el magnesio, el fósforo, etcétera, 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 porque el hueso no es solamente calcio. ¿Sí? Oye, súper simple como lo expliqué. Y la fase de remodelación, que puede durar un pequeño tiempo o un gran tiempo, dependiendo de muchos factores. ¿Como cuáles? ¿Qué hará que se elongue la fase de remodelación? ¿La irrigación de la zona? ¿Cómo? ¿Irrigación de la zona? La irrigación podría ser, sí. Ese al proceso reparativo lo va a afectar totalmente. Así que quizás no va a llegar ni a la remodelación. ¿Cuál? No. La falta de uso. Que no esté usando bien lo que no. Podría ser. Pero la edad. La edad. Entre más añoso, menos remodelación va a tener. ¿Se acuerdan que le pasaban algo de esto, no es cierto? Las curvas así, porque se dan cuenta que aquí lo que decía cuándo parte una y cuándo parte, por eso que están tras la paz. Está metida una delante de la otra. Y esta es la que tiene el periodo más largo, el 70% del tiempo. Por otro lado, si no se produce la reparación en esta etapa, no se produce. Este es mucho más jodido que el tejido blando. Es más estricto en los tiempos. Si no se reproduce en la primera etapa, no se va a producir. Y hay un síndrome de no unión. ¿Por qué le llamamos síndrome? Porque hay muchas causas. Y todas dan el mismo signo. Eso es un síndrome, ¿no? ¿Qué es lo que es un síndrome? O conjunto de patología. Sí. Eso no Está mal definido. Está mal. Todas las enfermedades son eso. No, pero piénsenlo. ¿Será un conjunto de síntomas y signos? Eso todas las enfermedades son. ¿Qué es lo que es un síndrome?
Un síndrome es algo que da signos que son comunes a muchas causas diferentes. Por ejemplo, el síndrome de fiebre. A todos los pacientes le da fiebre igual, pero la causa es diversa. Y ahí tienen que averiguar de qué se trata. Aquí también hablamos de un síndrome, ¿no es cierto? Porque da exactamente lo mismo. Síndrome de una unión, porque podría ser una infección, podría ser que tiene inestable, que hay un sinnúmero, sí. Un sinnúmero de cosas. ¿Sí? Entonces, el síndrome de Cauda-Equina, ¿han escuchado hablar de eso? También tiene varias causas. Entonces, que dan una sintomatología igual, pero tienen diferentes reacciones. ¿Sí? Eso se ajusta más a la realidad que esa definición no sé por qué les dan esa definición, pero a todos no es raro. Ya hablamos del modo de elasticidad de Young, ya saben de qué se trata y por qué se produce la fractura. O sea, una explicación así matemática, física del asunto. La energía cinética y una micrografía del asunto. Mira, la ruptura del periósteo, ruptura de la cortical, ruptura de la médula, etcétera, ¿cierto? Fíjense que era algo súper interesante, cómo se produce necrosis aquí también. ¿Sí? Necrosis, pérdida de ruptura. Ahora, esto tiene que ver con la gravedad de la lesión. Entre más hueso cortical está afectado, más grave es la fractura. El tejido esponjoso o el tejido canceloso, que le llaman una mala traducción, repara muy fácil, muy rápido, así que no tiene mucha importancia. El hematoma, el coágulo que ya hablamos, la acumulación de material necrótico, la migración de células inflamatorias, etc. En la fase de reparación tenemos organización del hematoma, migración de las células mesenquimatosas y producción de colágeno por los fibroblastos. ¿Cierto? Lo mencionamos. De todas maneras, miren lo que... Y aquí tenemos la organización del cartílago, ¿no es cierto? Que está pasando de un callo blando a un callo duro, ¿cierto? Y hay nuevamente recomposición del periósteo y reconexión de la médula. Este gráfico es súper explicativo en cuanto a qué es lo que le va pasando al hueso en los tiempos. Tenemos gramos de colágeno en 100 gramos de hueso seco. Después tenemos mucopolisacárido en 100 gramos de hueso seco. Y por último aquí el peso ganado, el tiempo de fractura, tiempo seco. ¿Sí? Son 3 gráficos en uno. Tenemos el colágeno, tomamos el colágeno, en el tiempo 0 inmediatamente empieza a caer. Porque se perdió, ¿no es cierto? Lo que se rompió, se perdió y empieza a ser reabsorbido. Y después llegan los fibroblastos y empiezan a producir nuevamente colágeno hasta que llegamos a un peso parecido al que teníamos originalmente. Después tenemos el mucopolisacárido, que son los agregados que se van a... Estos son los mismos del tapón mucosa del gato, ¿no? Que se le agrega el calcio y se forman la misma. Entonces en el tiempo empiezan a aumentar rápidamente y después empiezan a declinar. ¿Cierto? Y el peso ganado pierde peso y después gana peso porque tiene un callo óseo gigante y después empieza a disminuir cuando se va a la fase de remodelación. ¿Sí? ¿Es bien explicativo este gráfico? Interesante. Mírenlo con cariño. Y ahí tenemos ya la fase tardía de la reparación, que ya es reconexión, revascularización. Esto es súper interesante, como neovascularización le llaman, ¿cierto? La neovascularización. Que como de un lado al otro, ¿no es cierto? Esto no tiene ingenieros ni nada, ingenieros civiles, y se vuelven a tocar de nuevo los vasos después de la ruptura. Y efectivamente hay mensajes químicos que se envían las células para irse dirigiendo, así como se unen. La cura del cáncer está ahí. La neovascularización.
Porque los estudios hoy día, todo lo que se está estudiando en cáncer es para regular la vascularización. Si logramos manejar la vascularización, somos capaces de solucionar el problema del cáncer. Eso es lo que viene. Está ahí. Entonces, hoy día hay un montón de estudios en esta área, porque efectivamente, si yo manejo los tumores, ¿qué es lo que hacen? Se vascularizan rápidamente, y entre más malo, más vascularización tiene. Si yo soy capaz de cortar la vascularización, soy capaz de matarlo. Interesante. Bueno, y también puedo hacer que, si por el otro lado quiero que se vascularice un lugar, también sería óptimo, ¿no es cierto? De hecho, hay un japonés que propone una dieta que regula así la vascularización. Que lo busquen para el tratamiento del cáncer y prevención. Sí. Un japonés, sí. Porque hay alimentos que regulan la neovascularización. Muy interesante. 3 tipos de callo óseo. Uno siempre piensa en el callo óseo extra, ¿no es cierto? El que se ve, que es el periostal. Pero también hay uno cortical y uno intramedular. Y cuando uno va a hacer reparaciones del hueso, tiene que pensar en esto, porque si tú eliminas todas las posibilidades de hacer callo, no hay reparación. Ya, pero vamos a ir a... Y la fase de remodelación ya nos hablamos, ¿no es cierto? Ley de Wolf, conducta eléctrica de la remodelación y aumento de unos dibujitos bien bonitos, ¿no es cierto? En el foso, ¿sí? Que explican aquí, miren, fíjense la neovascularización, cómo se producen los vasos nuevos y el remodelado harvesiano, el tejido conectivo. Belleza. Si uno tuviese que hacer un resumen de cómo ser un buen médico, cosas que uno debería saber, esto es uno. Es cómo el cuerpo se autorrepara. Todos los médicos deberíamos ser especialistas en saber esto. O sea, manejarlo así 100%. Porque lo que uno puede hacer, en la mayoría de los casos, lo único que puede hacer es darle el ambiente. Pero nosotros todavía no alcanzamos la tecnología para mejorar el proceso. ¿Sí? Lo único que podríamos hacer es ponerle células madre, ¿no es cierto? O colocarle plasma fresco, o sea, esto de PRP, que es plasma ricoplasma. ¿Sí? Que al final es poner lo mismo que tiene el organismo para darle un mal ambiente. Pero tú íntimamente no puedes mejorar el sistema. Todavía no tenemos esa tecnología. Puede ayudar. Lo segundo que tiene que saber un buen médico es qué es lo que le hace la enfermedad al organismo. Cómo lo distrae. ¿Ah? ¿Cuál es la estrategia? Porque los bichos tienen estrategia. Los virus, las bacterias y los traumas producen un hecho físico, ¿no es cierto? Y eso, si lo sabemos leer, somos capaces de detenerlo. Y lo tercero, para ser un buen médico, es saber cómo podemos ayudar al paciente así en forma eficaz. Dándole una droga, dándole algún tipo de estimulante. ¿Sí? Entonces es súper interesante pensar en esto como no solamente el tejido óseo, sino el tejido blando, cómo las bacterias, los virus atacan a los. En el caso, por ejemplo, de una ostectomía quirúrgica, tenemos este otro tipo de escenario, que aquí no hay destrucción así al azar, sino que hay un corte neto, ojalá frío, ¿cierto? Y hay algunos elementos que producen mucho calor y hay que tener precaución, porque vaya a ser una ostectomía súper linda, pero que quemaste el hueso. No, muy bueno. No va a pegar después.
En cambio, si hacen una fría, tienen paciencia y lo hacen como corresponde, va a haber interdigitación. O sea, esto queda tan bien pegado que no se va a formar un callo óseo así como el que veíamos periosteal, no, se va a pegar inmediatamente. Y esto es algo que se puede aprovechar, como el cortical, la cortical tiene esta propiedad, lo que puedo hacer es irla distrayendo. Entonces puedo hacer dos cosas. Uno, enderezar el hueso cuando está chueco y además elongarlo. O sea, lo puedo hacer crecer. Un hueso trabecular, ¿no es cierto?, que está roto es muy poco importante. Cuando está destrozada la cortical, cuando le interesa esto, no tiene importancia porque se rellena súper rápido y repara en forma excepcional. Por eso es que yo a veces hago un corte aquí, saco un pedacito de cortical, me meto acá y saco tejido óseo esponjoso y se lo coloco en otro lugar. Y hago un autoinjerto. Sobre todo en esas fracturas que son antiguas, que ya no han reparado y que necesitan células nuevas. Si yo no puedo hacerlo como en el tejido blando, que voy a raspar, y voy a producir inflamación y van a llegar todas células nuevas. Aquí no puedo, quizás voy a tener que raspar el hueso, sí, pero voy a tener que poner células de otras partes y ponerlas ahí en el sitio. ¿Sí? Eso es un autoinjerto. Y funciona muy, muy bien. Y eso no estamos hablando de tecnología espacial, porque el paciente ha sido una incisión. Generalmente se toma de dos partes, del ala ilíaca, aquí, la punta, o del húmero. ¿Sí? Son los dos lugares. A mí me gusta más el ala ilíaca, más fácil de recolectar desde mi punto de vista. Alteración en el proceso reparativo, factores generales y factores locales. Esto, nuevamente, caemos en lo mismo. ¿Cómo reconocer a este paciente que puede dar jugo, como decimos nosotros? ¿Ah? Da jugo, porque está muy viejito. Nos va a dar jugo porque ya... O porque es muy joven, un cachorro. Entonces, ¿pueden haber alteraciones en el proceso reparativo? Obviamente, pero en el cachorro se pueden fusionar la epífisis y le va a quedar una pata más corta y la otra más larga. En el paciente viejo podemos tener alteraciones de la reparación porque no tiene la cantidad suficiente de células madre. Esto es algo interesante porque ¿cómo podríamos medir biológicamente la vejez? Una forma es ver cuántas células madres te quedan. En el momento que se te agotan, se van agotando, es bueno. Ahora, ¿hay alguna forma de que eso pudiéramos revertirlo? ¿En ratones? Los ratones han hecho unas cosas bien espectaculares. Pescan un ratón viejo y uno nuevo y le van anastomosa. Le hacen una anastomosis vascular. ¿Sí? Le juntan la circulación. Y el viejo empieza a rejuvenecer. Eso se llama vampirismo. Ocurre. ¿Por qué? Porque efectivamente empiezan a recircular las células madre del ratón nuevo y entonces ahí... De hecho, ¿saben por qué empezaron a hacer esto? Para ver cómo había regeneración cerebral. ¿Sí? Esto que habíamos hablado de la plasticidad neurológica y la regeneración de las neuronas. Y se vio que los ratones viejos recuperaban incluso su estado mental. Interesante, ¿no? Estado nutricional. ¿Cuál será aquí el factor crítico? La condición corporal, sí, o sea, pero estamos hablando del estado nutricional como nutriente. Sí, si está muy flaco o está muy gordo va a tener problemas. Pero además, ¿cuál es el factor nutricional crítico? ¿Serán las proteínas? ¿Serán los carbohidratos? ¿Serán los lípidos? ¿O serán los minerales? Las proteínas son las que reparan el tejido. Tú decís el calcio. ¿Qué dice el calcio? Los minerales. Yo creo que con una hipocalcemia esto no va a ayudar. No, Pero lo que dice ella también. pero las proteínas. Ya, pero hipocalcemia, ¿cuándo hay hipocalcemia? No, por un problema nutricional. Sí, un hiperparatiroidismo nutricional, un cachorro. Podéis tener. Es súper frecuente. Frecuente.
Pero para hablar en general, son las proteínas. ¿Por qué? Porque como vimos en el proceso reparativo, necesita colágeno tipo 2 y tipo 3. Ese es el andamiaje. Y eso tiene un alto costo biológico, entonces tenéis que darle proteína de buena calidad. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos pacientes? No le dan calcio, ahí la matáis. ¿No? A los pacientes fracturados, si no tienen déficit, no se les da calcio. Es contraproducente, porque puede activar la aparato hormona. Y además puedes producir un desbalance calcio-fósforo. Y entonces la metí hasta más o menos por aquí la pata. ¿Sí? ¿Le estáis ayudando al paciente? No, no le estáis ayudando. Entonces no le den calcio y sí denle un alimento de mejor calidad. Le pregunté, ¿qué es lo que está comiendo? Está comiendo cachupín, ya, entonces dale Bill Jack. O dale Royal Canin, cachorro. ¿Por qué? Porque eso tiene un tenor más alto de proteína. ¿Sí? Enfermedades crónicas, todas. Aquí no hay ninguna que se escape. O sea, si tiene un paciente que es hipotiroideo, si tiene diabetes, si tiene cáncer, o si tiene cualquier enfermedad, insuficiencia cardíaca o renal, va a afectar la reparación ósea. Entonces tenéis que ponerle un factor de riesgo. Y eso se lo informáis al dueño. Si esto sirve, ¿por qué ustedes saben esto? Es para que ustedes lo informen, porque ustedes no son dioses, no van a ser nunca. No. Aunque hay algunos que piensan que flotan, no. ¿Sí? Y claro, que esos que vuelan, se encasan en el suelo más fuerte. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que ustedes le digan al propietario, porque a nuestro paciente no le podemos hablar todavía, y decirle, oye, ¿sabéis qué? Tu mascota tiene diabetes, entonces tiene un factor agregado de riesgo. Y luego, aunque haga todo perfecto, podemos tener problemas. Tenemos más probabilidad de tener problemas. Si tiene hipotiroidismo, también. ¿No es cierto? Para eso sirve. Drogas. ¿Qué drogas van a alterar el proceso reparativo? Los corticoides, otra vez los corticoides, ¿por qué producen un balance nitrogenado negativo? Y entonces están metidos ahí. También son fuertemente antiinflamatorios, son los mejores antiinflamatorios que hay. Entonces, en pacientes fracturados hay que usarlos con precaución. ¿Y cómo calmar el dolor con Analgésico. analgésico? Sí. Y el corticoide lo hay, por inflamación de piel. Claro, pero usa uno que no sea tan antiinflamatorio y que sea más analgésico. Por ejemplo, podría usar carprofeno. Y tramadol. Entonces bajáis la dosis de antiinflamatorio no esteroidales y aumentáis el de un analgésico puro. Factores locales. Infección. Ya sabemos que la infección, como llegan bacterias al sitio, va el cuerpo a las células, ¿no es cierto? Que llegan macrófagos, neutrófilos, van a estar encargadas de hacer la pelea contra las bacterias y no de hacer la reparación. Y si se nos pasa el tiempo, también vamos a tener problemas. Y aquí hay un agregado extra, que como el hueso tiene esos vasos periósticos, pero no está tan bien irrigado como el tejido blando, los antibióticos no llegan muy bien al sitio. Así que cuando tenemos infección y se forma una osteomelitis, eso es grave. Son enfermedades, o sea, una complicación que puede matar al paciente. Tejido necrótico, ya dijimos también que también el periodo inflamatorio lo va a extender, los secuestros óseos actúan como un cuerpo extraño y la inestabilidad que es el enemigo para la reparación ósea. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que dar nosotros o brindarle al hueso para que sane? Estabilidad. No rigidez, estabilidad. Porque si lo dejo rígido, también lo mato. Tiene que haber un micromovimiento, un pequeño movimiento. Si lo pongo mucho material, le pongo placa, le pongo tornillo y lo dejo así estático, el hueso va a desaparecer. ¿Sí? Entonces hay que tener precaución, aquí hay que darle estabilidad. Con respecto al examen especial, podemos decir que
tenemos a la inspección, ¿no es cierto?, comprobar la existencia de inflamación, equimosis, edema, disformidad, así como difusión en la parte afectada. A veces mirar al paciente y saber que está fracturado. Ahora, las fracturas en general no son urgencia. En general, hay algunas que sí lo son, pero en general no lo son. Y hay que tratarlas como tal. La palpación puede revelar puntos de crepitación, lo toca, empezó a sonar, ya es suficiente. Para. ¿Sí? No hagan eso de que de repente yo llego a la clínica y tengo que decir, no, está fracturado. Sí, ¿cómo sabéis? No, si me le suena, mire, le hacen ahí. Y yo, así, a parar los pelos. Porque cada vez que suena así, están rompiendo algo. Entonces, ya si ya comprobaste o pensáis o tenéis la sospecha que tiene una fractura, toman una radiografía. Estabilízalo y toman una radiografía. Eso es lo que hay que hacer, estabilizar y tomar una radiografía. ¿Sí? Y no estarlo tocando a cada rato. Cambios físicos que se pueden ver, cambio de la temperatura, el color de la piel es difícil en nuestros pacientes porque tienen pelo. Así que a veces no sé. Y modificación en la sensación cutánea, o sea, les duele. Entonces tenemos tipos de traumatismo esquelético, tenemos las fracturas cerradas y las fracturas abiertas. Ya dijimos que todas tienen que considerarse abiertas hasta que se demuestre lo contrario, ustedes lo depilen y vean que no hay... Porque muchas veces pasa de que esos biseles largos, ¿no es cierto?, hacen así, salen y entran. Y eso ya es suficiente para hacer una siembra. Entonces, no es lo mismo tratar una fractura abierta que una fractura cerrada. La fractura abierta no se puede tocar el foco de fractura. En la fractura cerrada sí se puede tocar el foco de fractura. ¿Sí? Porque si está contaminado y yo, por ejemplo, le pongo una placa, eso va a ser un desastre. ¿Sí? Si le pongo un clavo intramedular, voy a sembrar las bacterias por todo el hueso. Un desastre. Sí. El foco de fractura es lo que está... Este es el foco de fractura. ¿Sí? En ese caso, ¿qué había que hacer? Poner un fijador externo, cerrar la fractura lo antes posible, si ha sido antes de 8 horas, cerrarla, ponerle tejido encima, ¿sí?, y tratarla con antibióticos, etc. Si pasado más de 8 horas, o sea, hay que hacer una limpieza quirúrgica. Si pasaron más de 8 horas, tienes que tratarla con una vía abierta y esperar que granule y cierre. Y después ver cómo lo va a reparar. A veces repara igual, hay que igual alinearlo, pero tiene mucho riesgo de tener una contaminación. Si a los 10 días no hay líquido, no hay producción de pus, no hay inflamación, le tomé una radiografía, se ve todo en orden, podéis pasar a la segunda etapa de hacer una reconstrucción ya abierta. Y en estas 8 horas, por ejemplo, ya un perro, ¿la gente se lo puede acomodar así? Sí. El doctor ahí, en esas 8 No. horas. No, a ver, acomodarlo así no, que si tú lo vuelves a colocar en el sitio y está sucio, después una joda, mejor lo dejáis así, lo anestesiáis, lo lleváis a pabellón y una vez que lo tenéis en pabellón, ahí lo limpiáis, le hacéis la limpieza quirúrgica, lo enderezáis y lo dejáis fijo. ¿Sí? Esa es la conducta. No le pongan vendaje. A las fracturas expuestas no se le pone vendaje, no se le pone yeso. Por ningún motivo. ¿Sí? Eso es matarle la pata. Se la va a pudrir.